seguir, por supuesto, con la investigación de la muerte del fiscal Nisman, en donde ayer y hoy también hay revelaciones realmente muy importantes. Las nuevas imágenes que se difundieron, Mauro Zeta con todos los detalles. Mauro, buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, vamos a poner contexto a estas imágenes que vamos a ver a partir de ahora. Recordar que hay un estudio de la querella, que no es una pericia, sino un estudio de parte, que propone que la muerte de Nisman fue un homicidio, un magnicidio, y que tienen 3 elementos puntuales que van desarrollando en 14 conclusiones para acreditar a criterio de la querella que se trató de un crimen, no de un suicidio, no de un accidente. Veamos algunas de las imágenes del departamento de Nisman. Estas imágenes obviamente son del trabajo de los peritos oficiales, que los peritos de parte toman para merituar de otro modo. Ellos, los peritos de parte, tuvieron que basarse en el estudio de estas fotografías para hacer su valoración. No estuvieron presentes durante los peritajes, sino que elaboraron su dictamen en base a lo que reconstruyeron por fotos y videos. Esta es la famosa puerta del baño. Lo que vamos viendo son imágenes de la famosa salpicadura de sangre que tiene valoración para la querella para acreditar que de acuerdo al lugar donde cayó la sangre y el tipo de salpicadura abonan la hipótesis del homicidio. Todo esto tiene una lectura forense, obviamente, que los expertos ya volcaron en el expediente. Un dato solo, antes de meternos con la opinión de los expertos. Cuando los peritos de parte elaboran el dictamen y se lo entregan a la fiscal Viviana Fein en un estudio de 102 páginas, no es casual que en la primera o en las primeras 3 páginas dicen que el trabajo correcto de los peritos radica en preservar, observar, registrar, clasificar, recolectar y en la cadena de custodia. ¿Qué están diciendo? ¿A quién le están hablando los peritos de parte cuando en este contexto de este dictamen tienen 4 o 5 páginas dedicadas al cómo debe ser el buen obrar de un perito? ¿Están trasladando un mensaje con esto cuando dicen cómo debe ser el trabajo? ¿Hace falta? Bueno, evidentemente que lo han volcado porque, me imagino, presumen, presienten que las cosas a criterio de la querella no estuvieron bien hechas por parte de los peritos oficiales. Por eso destacan preservar, observar, registrar, clasificar, recolectar y no violar la cadena de custodia. Exactamente. Mira, Mauro, estamos en comunicación telefónica con Carmelo Napoli. Carmelo Napoli, que alguna vez ha hablado aquí en Mañanas Argentinas también. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda Daniela Ballester, Javier Díaz, Mauro Zeta? Aquí estamos. ¿Cómo está usted? Bien, Javier, Daniel, Mauro, buen día. Preguntas que queremos hacer. Usted debe haber visto las imágenes que han trascendido. Sí. ¿Qué opinión tiene o le merece lo que hemos visto? Ahora estamos viendo, por ejemplo, la imagen de la puerta entreabierta del baño con un charco de sangre en el acceso. Sí. No, indudablemente la síntesis que acaba de hacer recién Mauro Zeta explica un poco la diferencia entre el informe que presentó la querella y la pericia que hicieron los médicos de parte, los médicos oficiales. Ocurre que, como decía recién Mauro, el análisis minucioso de las fotografías, de los vídeos y de lo que ellos pudieron recolectar, la información y las señales que presentaba cuando ellos hicieron la inspección ocular de la escena del hecho, sirvieron como para que metodológicamente, deductivamente llegaran a una conclusión opuesta a la que tienen los peritos de la Corte. Estas fotos de alguna manera sintetizan, con otras que por supuesto están agregadas y que no se dieron a divulgar todavía, sintetizan un trabajo que justifica de alguna forma el por qué los peritos de la querella corrigen, llegan a la conclusión de que esto fue un crimen y no fue un suicidio. Perdón, Napoli, pero una pregunta. Usted está mencionando una diferencia metodológica, si yo entendí bien. Mi pregunta es, ¿tiene que ver con los métodos utilizados, no con que unos hayan trabajado con el cuerpo del fallecido fiscal y otros con las imágenes y videos? Claro, la metodología, la forma en que concluyen digamos, lo que ellos valoraron, las señales y
y la información que valoraron parten de la misma información, pero utilizando otra metodología. Cuando uno trabaja sobre el cuerpo, la información que registra cuando uno hace la autopsia, que por supuesto tiene que ser metodológica, completa, ilustrada, etcétera, etcétera, van dando señales e información de cómo pudieron haber sucedido los hechos. De cualquier manera, el otro método que emplearon los peritos de la querella, que tuvieron mucho más tiempo para el análisis, mucho más tiempo para sacar conclusiones, mucho más tiempo para sacar deducciones, es decir, lo que en principio se podía sospechar, los peritos de la querella lo han confirmado en este minucioso estudio que han realizado. Son posturas, esto no quiere decir que a partir de ahora hay que investigar solamente esta línea. Pero no se supone, Carmelo, no se supone que aquellos que estuvieron en el lugar tienen una mirada directa mucho más, contundente que aquel que después lo mira sobre fotografías, o usted hace la lectura contraria diciendo tal vez el que estuvo en el lugar se le fueron cosas, se le escaparon cosas que después quien lo mira más tranquilo sobre foto y video las puede ver? Exactamente, y aparte cuando vos barrés ciertos elementos o ciertos aspectos del lugar del hecho con un sistema que te trae a trasluz, o sea que te ponen sobre evidencia sangre que ellos no pudieron ver macroscópicamente, indudablemente estamos utilizando otro elemento que ayuda para llegar a una conclusión distinta. Pero la inversa, Napoli, también se puede aplicar a la inversa. Uno puede pensar que alguien que tiene fotos puede tener una mirada mucho más reducida, más recortada de algo que ha sucedido en un lugar, ¿o no? No, no me parece, porque nosotros, por ejemplo, muchas investigaciones que hace, por ejemplo, la División Homicidio, de casos que no han tenido una resolución en la investigación, que pasa al gabinete de homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el perito, por ejemplo, que tiene muchísimo más tiempo para recolectar todos los datos, tiene una visión distinta de lo que actuaron en el momento y puede llegar a conclusiones distintas. Si no, por ejemplo, te pongo el caso, no vale el ejemplo, pero sí vale para explicar qué es lo que estamos diciendo. Cuando se analizó el caso donde Lucila Fren fue absuelta por el crimen de la chica... Hubo 7 datas de muerte. Gravenheimer. Claro. Sí. Por ejemplo, el investigador de la División de Homicidios fue el que dio una visión completamente distinta de la hora en que se produjo el hecho, y esto le sirvió a Lucila Fren para que 2 veces fuera... por falta de méritos, o sea, no fuera culpable de... Sí, pero ahí hubo fallas en la toma de muestras, lo que dijeron. Pero la visión que tuvo el especialista Julio Julián fue una visión completamente distinta, por ejemplo, del perito que fue... Está bien, pero Carmelo... Y había de una obra distinta. Pero acá pasa exactamente lo mismo. Por eso, pero no me quiero ir del tema Nisman. Le voy a leer un fragmento del estudio de parte... que no podemos ilustrarlo porque justamente tiene que ver con la imagen de la mano de Nisman, y ellos plantean un escenario para fundamentar la hipótesis homicida, que le voy a leer un fragmento. Dice: en esta toma vemos algunos aspectos dignos de mención. Por los signos observados, esta no fue la posición final del cuerpo. Acá están fundando por qué lo movieron. Escuche bien. En esta imagen, el lugar del hecho no había sufrido contaminación. El equipo que realizaba la inspección ocular fotografió el lugar sin ingresar, apenas abriendo la puerta para obtener las primeras tomas fotográficas. La mancha similemática en la remera se absorbió de manera casi uniforme por capilaridad. Pero voy al punto más interesante. Sí. La mano izquierda, dice este dictamen de parte, tiene restos de fluido hemático impregnado por contacto, como si algo o alguien manchado de sangre hubiese tomado la misma posterior al hecho. No puede ser su propia mano derecha, ya que está en otra posición, y en la palma de dicha mano no hay acumulación de fluido similemático como para que haya sido una maniobra por contacto involuntario de la víctima. Están planteando que el hecho de haber encontrado supuestamente manchas de sangre en la mano izquierda revela que alguien tomó el cuerpo y lo movió, porque si no, nunca pudo haber en un disparo solamente suicida sangre de la mano izquierda. ¿Usted comparte esta lectura? Totalmente, y aparte la caída hubiera sido en sentido contrario. Y otra más, ese informe concluye también por qué el cuerpo del fiscal no tenía ninguna otra lesión traumática que sí se hubiera producido si el cuerpo hubiera tenido contacto en la caída con algún elemento, tanto sea el piso, la pared o la puerta. Tendría que haber tenido algo que hubiera justificado porque
un cuerpo inerte cae y no deja ninguna marca. Ahí Napoli. Fueron a caer. Sí, sí. Nosotros hemos visto las fotografías, y por lo que decía Mauro, efectivamente hemos preservado eso, porque son realmente muy impresionables para poner al aire. Pero lo que sí demuestra es que, a ver, y dentro de la pericia misma, estamos hablando de Raffo y Salcedo, que estaba con rodilla en tierra, y ellos lo sustentan en el sentido de que quedó una mancha de sangre, mancha hemática de sangre, en lo que sería el lavatorio. El tobillo izquierdo. No, le voy por el otro lado. Por la pierna misma. En el tobillo izquierdo. Es decir, a ver, para ilustrar a todos, apoya la rodilla derecha y el tobillo izquierdo queda, digamos, más vulnerable. Más elevado. Más elevado, exactamente. Sí. Es decir, esta es la pericia que demuestra que se arrodilló para pegarse un tiro, o que alguien le pegó un tiro. Me parece que esa es la conclusión más gráfica entre lo que hablábamos recién con Mauro, de la otra salpicadura que también. Acá lo dice, mire, Carmelo dice, otra evidencia significativa resulta ser la mancha símil hemática hallada sobre la mesada del lavatorio. Creo que está esa foto del baño, escena de los hechos. La mancha que está sobre la mesada del lavatorio del baño. Ahí está, esta es. Esta mancha, dice los peritos de parte, responde a una proyección por cercanía de la lesión, cráneo a la altura del temporal derecho, con velocidad pero de baja altura. Esta mancha, que no es homogénea ni continua, indica que la zona vulnerada se hallaba cerca y en ese sentido. Y acá dicen, para ponerlo en claro, la cabeza de la víctima debió haber estado en el momento mismo del disparo mirando hacia la bañera, que se acuerda que vimos la imagen la semana pasada, perpendicular a la misma, y la proyección debe haber provenido del orificio de entrada, recordemos que no hay salida, como una suerte de reflujo por efecto de la presión intracraneal, debiendo haber manchado necesariamente el arma, mano y antebrazo de quien empuñaba dicha arma. ¿Usted comparte que el hecho de que haya una salpicadura en el lavatorio del baño ratifica que la posición de él era rodilla en tierra mirando a la bañera? Bueno. Napoli, ¿nos escucha? Este es un dato interesante que plantea la pericia. A ver, pericia. Bueno, que dice que estaba arrodillado y esta es la muestra. Esa mancha que estaría detrás de él. Al costado. Sí. Porque él está, a ver, la fotografía que muestra Mauro es el lavabo, allí, la pileta, tiene el espejo. Sí. A la izquierda de esta imagen está la bañadera, es decir, estaba girado él mirando la bañera, y a la derecha de Nisman tenía la pileta. Está nuevamente en comunicación telefónica Napoli con nosotros. No sé si llegó a escuchar lo que preguntaba Mauro Zeta al respecto de la posición del cuerpo y la mancha de sangre sobre la mesada del baño. Está perfecto, sí, se cortó, pero lo había escuchado, aparte había interpretado así la mecánica de cómo se produjo, según el criterio de la querella, de los peritos de la querella, cómo se produjo la muerte, en qué posición debía estar, de acuerdo a las salpicaduras que tenía de sangre, tanto sea la posición que estaba mirando hacia el lado de la bañera, como la cercanía que tenía que tener el lavabo, porque las salpicaduras no eran de tanta intensidad, es decir, que la sangre no salió con tanta fuerza como para alejarse más de lo que fue el lavabo. Claro, dicen claramente este escenario no es lo que algunos autores han dado en llamar como el signo del espejo, como un complemento de las prácticas suicidas. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que generalmente antiguamente se creía, cuando más o menos los suicidas tomaban conductas más o menos similares, que era copiar lo que los otros hacían, se miraban al espejo para tratar de encontrar y llevarse la última imagen y sentirse seguro que lo que estaban haciendo era lo que querían hacer, es decir, tener la posición del arma segura como para poder tener el efecto que ellos buscaban, que no sufriera o que directamente se provocara la muerte. Se miraban al espejo precisamente para eso. Acá dice textual, Natalio Nisman tenía una altura de 1.82 metros. Exactamente. De haber estado parado, la proyección que está sobre la mesada debería estar más hacia adentro de la mesada, hacia el espejo del baño o sobre el mismo, por parábola de caída. Por otra parte, debería haber sido con más fuerza de caída por la aceleración de la gravedad. De haber estado en bipedestación al caer y por el proceso de agonía que demuestra el análisis médico-legal, debería haber alguna lesión contusa, además del disparo en alguna zona como la espalda, la cabeza o alguno de sus miembros. Estos signos
mnemónicos no están. Lo que contamos la semana pasada, el punto 12. Claro. Este es el punto 12 de la pericia. Y es lo que acabamos de decir ahora, que llamaba la atención que, por ejemplo, una persona que tenía esa conducta no tuviera lesiones en el cuerpo, producto precisamente de las características o de la dinámica que debía tener el cuerpo al caer, sobre todo porque describían con pulcritud el tema de la altura que tenía el exfiscal, teniendo en cuenta que la caída de su propio cuerpo hubiera tenido que obligatoriamente, inclusive teniendo en cuenta las dimensiones del baño, que caer sobre algo contundente que le hubiera dejado alguna marca que no tiene. Napoli, justamente al respecto de esto, de la caída, usted seguramente vio las imágenes, que en realidad nosotros no las difundimos porque son realmente muy fuertes, que muestran el cuerpo del fiscal ya tendido en el piso, ¿sí? Lo que yo quiero preguntarle es, ¿se entiende, y a ver si puedo ser clara con esto, que él se encontraba en posición no paralela, ¿sí?, sino transversal a la bañera, frente a la bañera, ¿sí? Sí, vertical, sí, en posición enfrentado a la bañera. Sí. Bueno, las imágenes que muestran el lugar donde está el cuerpo lo muestran totalmente tendido en posición paralela a la bañera, ¿sí? Exactamente, por eso dicen que ese agarre que tiene de la mano izquierda está interrumpido, la caída de la sangre, la mancha está interrumpida porque hay una sujeción que acomoda el cuerpo en la caída. Esto es, por eso dicen que el cuerpo estaba en una posición de ejecución más que de suicidio, o sea, apoyando una rodilla y la otra semi levantada, y entonces cuando se pega el impacto lo ayudan a caer y lo acomodan. Esto es lo que tratan de determinar los peritos de la querella. Pero esto es algo absolutamente contrario a aquella primera versión que hablaba de un cuerpo que estaba apoyado sobre la puerta y que presentaba algunas dificultades incluso para ingresar, y algo que, entiendo, certificó la madre del propio Nisman, que estaba en el departamento y que lo vio. Yo lo que me pregunto es cómo es posible que se haya estado hablando durante muchísimo tiempo de un cuerpo que estaba apoyado contra la puerta, que hubo que mover incluso para abrir la puerta, ahí habría un primer movimiento, de pronto aparezca pegado a la bañera en el extremo totalmente contrario al baño. ¿Me entiende? Claro, eso lo han podido determinar de acuerdo a las livideces, o sea, las manchas que tenía el cuerpo, que tenían en diferentes lugares y no en un solo lugar cuando el cuerpo queda quieto después de provocarse la muerte. Ahora, Carmelo, volviendo a la pregunta que le hacía Daniela o ampliándola, obviamente que no podemos mostrar, y en eso somos respetuosos, elegimos las fotografías que se pueden publicar, entendemos que no afectan cuestiones de gusto. A ver, cuando hay un disparo suicida, ¿sí?, ¿usted comparte la idea que la mano que se usa para efectuar el disparo se tiene que llenar de sangre necesariamente? Sí, porque no te olvides que el tejido hemático, o sea, la sangre va chorreando, contamina el arma y directamente tiene que contaminar también la mano que lo ejecuta. Claro, porque acá lo que plantean los peritos es que la palma de la mano derecha de la víctima está limpia, carente de rastro de tejido símil hemático. A su vez, y considerando la distancia del disparo, el edificio de entrada, el proyectil y la trayectoria, resulta llamativo, dicen, la ausencia de tejido símil hemático en los dígitos mayor, anular y menique de la mano derecha de la víctima, siendo que estos últimos, considerando la posibilidad de autoría del disparo por parte de la misma víctima, son los que mayor cantidad de fluido hemático deberían presentar. Estoy totalmente de acuerdo, precisamente por eso. Pero, a ver, yo le pregunto algo, Napoli, ¿esto no lo vieron los otros peritos o lo interpretan distinto? Esta es la pregunta de fondo. No, yo voy a llegar a la conclusión que hay una interpretación distinta. No nos olvidemos que lo que hicieron la autopsia no fueron al lugar del hecho. Al lugar del hecho va el médico de policía, lo que hicieron la autopsia se quedaron en la morgue, que así es el procedimiento. Y entonces tuvieron una versión de lo que llegaban y lo que mostraron por foto y lo que pudieron haber filmado. De cualquier manera, vos lo que le informó precisamente el médico de policía, que generalmente cuando va al lugar del hecho no hace un detalle minucioso de lo que sí, observa, hace un análisis macroscópico, o sea, macro, pone en evidencia, por ejemplo, el estado del cuerpo, dónde se encontraba el arma, cómo se encontraba el cuerpo, lo que encontró como lesiones, en este caso se remite al orificio de entrada en el cráneo, y hace una estimación de la data de la muerte. Esto es lo que hace el médico de policía cuando va al lugar del hecho que le toca intervenir en una muerte violenta. Este informe va a los médicos forenses y los médicos forenses después, en base a esto y a otros datos, hacen después el informe final con respecto a la autopsia. Napoli, por último, para dejarlo claro, le pregunto, interpretación distinta que es igualmente válida que la anterior. Las dos. Nos dice usted.
Sí. Sin que esto tenga que ver con alguna intención de, o sea, con un mismo resultado se puede llegar a una interpretación diferente. Sí, eso sería una discusión científica y yo creo que acá voy a estar de acuerdo en decir que no hay una discusión científica, porque las cosas están o no están. La discusión científica se parte de otros aspectos en el cual nosotros podemos sospechar aspectos que tienen que ver con un procedimiento interno y no algo externo, porque si yo digo que hay espasmo cadavérico o no hay espasmo cadavérico, hay sangre o no hay sangre, si hay charco o no hay charco. Acá no hay una discusión científica en cuanto a lo que debe ser interpretado de una unívoca manera, de una sola forma de ver las cosas. Sí. La discusión científica sí puede ser la data de la muerte, ¿por qué? Porque en la data de la muerte uno puede discutir aspectos que tienen que ver con el estado del cuerpo, el humor vítreo y tiene que ver también con la temperatura. Y lo podemos discutir en base a procedimientos. Pero si hay espasmo cadavérico, hay o no hay espasmo cadavérico. Hay sangre, hay agonía o no hay agonía. Eso no es discusión científica, eso son interpretaciones de acuerdo a cómo uno observa en un momento determinado lo que está viendo en el cuerpo y cómo otro equipo después, con los mismos elementos, más tiempo y habiendo ido al lugar del hecho y recolectado otras pruebas y otras señales, otra información que no tuvo el primer equipo forense, el segundo equipo de la querella fue mucho más amplio, mucho más minucioso, mucho más acertado en las conclusiones de su posición y de su postura. Tendrá ahora un tercer equipo de expertos que dirimir cuál de los dos se va a inclinar. Yo creo que teniendo en cuenta todo esto y lo que estamos viendo hasta ahora, es mucho más robusta la postura asumida por los peritos de la querella que la postura asumida por la parte de la Corte, teniendo en cuenta que, te vuelvo a repetir, salieron del lugar del hecho con la idea de que había sido un suicidio. Napoli, muchísimas gracias. No, buen día a todos, gracias a ustedes. Gracias.